Vamos a nuestro, bueno, ya va a ser un compañero aquí porque la verdad lo hemos invitado y espero que nos adopte. Diego Ramos, es politólogo de aquí de Santiago del Estero. Ya lo hemos tenido la semana pasada con nosotros aquí cuando iba a participar de unas charlas que se hicieron en el Parque del Encuentro. Pero bueno, Diego, hoy vos has visto lo que es la dinámica argentina, así que no sé cómo has visto esta semana, Diego. ¿Qué ha pasado en este país, Diego? Bueno, en principio, buenos días, gracias por la invitación. La verdad que una semana bastante movidita. Ayer también, por supuesto, hoy también se espera otra semana movidita. Las temperaturas van a ir aumentando, a diferencia del clima de Santiago o del país, pero las temperaturas políticas van a ir aumentando, teniendo en cuenta también que mañana es un día también clave para lo que significa todo el arco político. La presentación de la vicepresidenta con su discurso. Bueno, va a depender también mucho de lo que apunte, de lo que señale. Seguramente las repercusiones van a ser, como siempre, significativas, fuertes, pero bueno, ahí estamos sobre todo entendiendo que estamos en un año electoral donde las tensiones son bastante fuertes, ¿no? Diego, sí, evidentemente ahí va a haber una espera importante, sobre todo para el Frente de Todos, pero siempre la oposición está atenta, mirando lo que puede ocurrir para de ahí ver cómo reacomodan siempre su discurso, si atacan o no atacan, sí. En fin, mientras ellos también tienen su lucha interna, como todo partido, dirimiendo quién va a encabezar ese barco para ir por detrás. En el Frente de Todos todavía eso es como que está en una nebulosa. Le falta, parece, conversaciones y se le suma la tensión política. Y hace poco, creo que vos me señalabas, el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, pero ya en un papel más de político, hizo un análisis político, Diego, que creo que vos hiciste detalle en eso la semana pasada sobre lo que estaba pasando con la situación política y la aparición de estos candidatos nuevos, como el caso de Javier Milei en la política argentina. Vos algo de eso, algún análisis de eso hiciste, ¿no? Sí, bueno, uno se puede preguntar si Milei es un fenómeno en sí mismo o hay otro elemento, otros condimentos que nos puedan reconsiderar ese fenómeno. O si hay otras instancias, otros factores dentro de la sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones, si es lo que están propiciando la figuración o la configuración de un personaje como Milei. Yo me oriento mucho más a reconsiderar que tiene que ver con las nuevas generaciones, ¿no? Hablamos de una franja entre 16 y 35 años, prácticamente obvio, todos hijos de un sistema de hijos de la democracia, en donde los signos, los símbolos, las matrices políticas con las cuales nosotros de las viejas generaciones nos hemos por ahí formado dentro de una cultura política no es tan significativo como para las nuevas generaciones. Antes, por ejemplo, para nosotros la legitimidad política pasaba también por los símbolos, ¿no? Por los símbolos, por un relato, por un discurso, por una pertenencia. Eso a nosotros nos marcaba una cierta legitimidad a la autoridad política. Hoy las nuevas generaciones han puesto en jaque, en signo de pregunta, sobre esos elementos que para nosotros anteriormente eran consideradas como legitimidad, como autoridad legítima. Pero también hay que entender ahí, Fernando, que las nuevas generaciones no es que disputan o no necesariamente disputan un espacio gubernamental, como también en el esquema viejo anterior nosotros consideramos que si alguien empezaba a tensionarte o a discutir, a disputar ciertas ideas, sospechábamos de que quería armar un espacio político, ¿no? Bueno, no necesariamente está pasando eso con las nuevas generaciones, sino que construye una manera hegemónica mucho más compleja de la cual nosotros concebimos. Es decir, las nuevas generaciones hoy te demandan básicamente un planteo ético a todo el arco de la dirigencia política, con otros condimentos que tienen que ver básicamente con el tema también del medio ambiente, su cuidado,
cuidado, otros temas que han ido ingresando a la agenda, como el tema de género. Es decir, las generaciones nuevas son las que han ido de algún modo poniendo en agenda ciertas discusiones y ciertos debates. Hoy las generaciones están reclamando, demandan una reconsideración. Fíjate que lo que vos apuntaba al principio, el gobernador Gerardo Zamora en una entrevista en Buenos Aires dice, él percibe un agotamiento, ¿no? Mira qué oportuno y qué sano que es para la política, en donde los ciudadanos o las ciudadanas podamos escuchar y también sentirnos de alguna manera como una referencia de eco, ¿no? Porque es el fenómeno de Milei. Milei lo que hace es recoge las sensaciones de la sociedad, te lo hace 2, 3 frases y te la entrega, ¿no? Entonces por ahí está la idea de esa conexión. Pero vuelvo al tema del reconocimiento y de poder reconocer y de tener una autocrítica, de decir, bueno, hay un agotamiento, perfecto. Eso también abre la posibilidad, abre toda la instancia, el desafío de discutir cómo superamos ese agotamiento, ¿no? Bien, lo que sí debemos decir que bueno, esto es un ejercicio que se ha perdido en muchas décadas, es que esta nueva generación está agotada, pero no tiene toda la información política necesaria como para armar este tipo de discusiones, y a veces lo peligroso de esto es que un disruptivo, como decía Zamora, creo que Sí. y otros le dicen outsider, o sea, uno que viene de afuera de la política, te dice 3 o 4 frases y te encamina hacia ese discurso sin tener toda la información, digamos, o vos estar preparado para decir. Pero esa falta de discusión política creo que en las generaciones nuevas se viene interrumpiendo hace ya décadas. No hay a dónde discutir. ¿Qué pasaba antes en las universidades, Diego, donde vos seguramente has estudiado, donde se había discusión política? Exacto. Se peleaba por cualquier cosa, y lo digo en el buen tono, pelear, pero se había una discusión ideológica, una discusión política. ¿Qué pasó con eso? Y hubo una tarea pedagógica interesante de despolitizar a la sociedad. Claro. ¿No? Y también en algunos casos los comunicadores, no digo en este caso por supuesto. No, es que generalizarlo, ¿no? Es que es así, a veces sin querer y a veces queriendo, obviamente. Sí, a veces utilizamos ciertas categorías que, por ejemplo, ya está politizando el tema. Claro. Pero de eso se trata. Política y en todos lados. De eso se trata, cómo politizamos, cómo repolitizamos los temas, ¿no? Entonces, y también una constante demonización hacia la política, ¿no? Correcto. Hoy yo me animo a decir, porque hago este ejercicio con los más jóvenes, digo, si yo digo política, pregunto así en general, ¿ustedes qué me dicen? Choreo, me dicen los changuitos. Increíble. Entonces, fíjate cómo la política es sinónimo de robo, de corrupción, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo salimos de ese embrete? ¿Cómo hacemos de vuelta para recuperar, para volver a encantarnos de la política y a entender que la política en su esencia es buena, tiene una pretensión de bondad, tiene una pretensión de justicia? Bueno, evidentemente que eso que vos señalabas, los ámbitos, los espacios, los lugares de la discusión, de la tensión, ¿no? El tema del conflicto también es un eje importante. Nosotros como sociedad argentina todavía no hemos aprendido a madurar cómo se discute y se construye desde el conflicto. Correcto. Uno va a una reunión en cualquier oficina, o te doy el ejemplo de una escuela o de un instituto. En la primera reunión el rector dirá, bueno, por favor, los conflictos dejamos afuera, entremos y avancemos. No, es a la inversa. Vamos a hablar de los conflictos, ¿no? Porque, Fernando, somos seres conflictuales, ¿no? Obvio. Pues primero partamos que somos distintos uno del otro, obviamente. Siempre estamos relojeando, ¿no? Como decimos, ¿no? Nos demarcamos, nos sospechamos. Uy, ya va a hablar fulanito. Lo que acabas de decir ocurre en todos lados. Desde un consorcio hasta un vecino, hasta alguien que comparte conmigo un deporte, en todos lados se repite eso. En todos lados. Por eso somos nosotros, por naturaleza, seres conflictuales. Anoche teníamos una charla con un chico de profesor hablando del conflicto. Y yo digo, ¿a quién no le gusta el quilombo, ¿no? Claro, tal cual. Y por qué lo hacemos. Entonces, qué interesante poder asumir esta naturaleza que tenemos, que es conflictual. ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo la maduramos?
hablamos. Evidentemente que el punto de partida siempre tiene que ser el conflicto, ¿no? Correcto. ¿Cómo lo vamos procesando? ¿Cómo lo vamos discutiendo? ¿Cómo lo vamos dialogando? ¿Cómo lo vamos racionalizando ese proceso? Ojo que también ahí nosotros entramos en el riesgo de la eliminación, ¿no? Estamos constantemente atentos a ver cómo te saco un elemento que te pueda noquear, ¿no? Los griegos lo hacían de una manera excepcional. Ellos hablaban de la falacia, entonces te sacaban constantemente situaciones marcadas del error. Entonces vos estabas teniendo una locución muy buena. Ah, sí, pero tu papá, me acuerdo que se robó, tú lo noqueó, ¿no? O sea, correcto. ¿no? Entonces, esas interposiciones que te terminan eliminando en el proceso de la discusión o del diálogo, están muy marcadas por este esquema del antagonismo, la lógica del amigo y del enemigo. La democracia es conflicto, eso sí lo tenemos que asumir de entrada. La democracia es conflicto. Ahora, ¿en qué términos? Claro. ¿De qué manera la entendemos la democracia como conflicto? No es en la lógica de la eliminación hacia el otro. Y esto, Fernando, mira, nosotros como región latinoamericana, el mundo entero en realidad, pero nosotros mucho más todavía, hemos concebido que el poder es dominación, ¿no? Y esto tiene que ver con la historia de la conquista, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores, aquí vinieron a dominar, ¿no? Obviamente. Y nosotros asumimos esa matriz conceptual, es un concepto de poder negativo. Entonces, también cómo comenzamos a replantearnos qué es el poder, qué es el conflicto, cómo lo procesamos, cómo llegamos a consensos conflictuales. Por supuesto, no vas a contentar a la mayoría. Obvio. El que queda afuera, descontento con lo que se ha decidido, tiene la posibilidad de seguir tensionando para que en algún momento su idea pueda cuajar, pueda entrar. Pero mientras tanto, los procesos conflictuales deben llegarnos a consensos conflictuales. Entonces, no es la especulación, voy a dejar que se pegue un golpazo contra la pared y después sigo yo y voy a entrar a ver cómo lo soluciono. No lo vas a solucionar solo. Claro. Aquí, bueno, la gran desafío responsable de todo el arco político es ver en qué punto nos ponemos de acuerdo para sacar este país adelante. Está bien. Me parece que el tema financiero, económico va a dominar los discursos de aquí hasta que lleguen las elecciones, porque se ha vuelto imparable el dólar por un lado, el sistema financiero, los pesos decayendo. Por ahí creo que, y se va a dejar de lado en los programas, Diego, por ahí puntos importantes, cómo seguimos con la educación, cómo seguimos con la salud pública, cómo seguimos, bueno, con un montón de temas que hacen al discurso, digamos, y al plan de gobierno. Inclusive hemos tenido ayer uno de los candidatos diciendo, bueno, cuando llegue al gobierno les cuento qué voy a hacer. Bueno, está bien, mezclamos otra vez el realismo mágico y la esperanza mágica de que algo va a pasar, sí, cuando nadie quiere arriesgar a decir, salvo este outsider que ha dicho, yo voy a dolarizar. Voy a dolarizar, sí. Y ha acaparado la atención, como decías vos, de una franja muy importante que detrás de esa frase ha dicho, el dólar maneja todo en este país y siempre estamos pendientes del dólar y quiero ganar en dólares y yo hago compra de dólar y hago un rulito y gano, y esa generación nueva que maneja todo eso está por detrás de ese discurso. Sí. Voy a ganar en dólares, me van a convertir mis pesos a dólares en 1 a 1, vamos a poder comprar ya todo. Vamos a ser Miami. Qué interesante que es, Fernando, esa construcción de la subjetividad. Porque fíjate que los países limítrofes con los Estados Unidos, ¿no? Sí, o que están muy cerca, El Salvador, Honduras, México, Guatemala, son países con el sueño americano. Correcto. Sin contar los cubanos que van nadando como sea para llegar a la ciudad prometida, hablando de los mesianismos que vos recién decías. Entonces, todos van detrás de ese sueño americano. Nosotros, por supuesto, no tenemos ningún país limítrofe que nos pueda brindar ese sueño. Sí. Entonces, imagínate vos que viene un personaje y te simplifica la vida. Y te dice, yo te voy a traer los dólares.
yo voy a dolarizar lo que vos estás buscando, pensando en tu imaginario de querer irte de este país porque tu moneda está devaluada, porque no hay posibilidad de adquirir, yo te lo resuelvo. Te traigo el sueño a tu territorio. ¿Cómo lo voy a hacer? Te voy a dolarizar. Por supuesto que es un elemento fantástico, mediático, de gran impacto, ¿no? De gran impacto, ¿no? de gran impacto. Entonces, que en 3 frases, en 3 palabras, te sintetiza tu sueño, ¿no? Entonces, por eso es importante la discusión, ¿no? Lo que vos remarcabas, el fenómeno, pero sobre todo ese fenómeno que se ha gestado, cómo tenemos nosotros la posibilidad de discutirlo, de deconstruirlo, desastillarlo y llegar a verificar con una visión mucho más amplia si realmente es así lo que se está proponiendo. Y te sumo otro dato, estas generaciones que son nuevas, por supuesto que tienen el mundo por delante, obvio, ¿no? Tienen el derecho de equivocarse también, Total, como se han equivocado todos. Claro, ¿no? imagínate vos... ¿Qué le podemos decir nosotros? Exacto, ¿Qué le podemos decir, Diego, nosotros? Totalmente. ¿Qué se le puede decir? Porque ellos te van a decir, ¿vos qué has hecho? Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos hoy así? Vos eras responsable en ese momento, eras del joven de ese momento. Tal cual. Mira, nosotros en nuestra generación de 40 para arriba, básicamente ya hemos resuelto bien o mal la vida. Ya está. Claro. Y esperamos, casi mesiánicamente, con mucha fe, que alguien venga en las próximas elecciones a resolver un poco este desastre que hay. Exactamente. ¿No? De una manera mucho más pasiva. Las generaciones nuevas, ellos no quieren la pasividad, ¿no? Todavía piensan en su proyecto, en su futuro, tienen el mundo por delante, tienen la energía para salir adelante. Claro. Entonces, no es la misma situación, el mismo escenario de generaciones como las nuestras, tal vez mucho más, que esperan pasivamente que, la cultura presidencial nos resuelva. Correcto. Estas generaciones no están en esa tónica, en esa sintonía, no van a esperar solamente a que alguien les resuelva, sino quieren ser protagonistas de esto. O sea, aparece un personaje que te tira algunas pistas donde vos dices, che, es por aquí, entonces obviamente que se van sumando a esa carrera. Pero vos marcabas una cosa interesante que es cómo creamos los espacios necesarios para discutir si realmente es factible o no. Vos imagínate, Fernando, que cuando Milei dice, voy a quemar el Banco Central. Correcto. Cierro el Banco Central. Mi primera medida. El vecino que te escuche, el señor que está en la casa, que está sin poder pagar la deuda porque tiene un préstamo en el banco, sí, tiene razón, vamos a quemar. Hace una asociación espontánea y natural. Si dice, voy a quemar el Banco Central, y vos en tu interior dices, quiero quemar el banco porque tengo una deuda. Correcto. Lo reproduce de manera inmediata. O sea, el fenómeno pasa también por esa capacidad de la lectura, de la subjetividad y de incorporar la respuesta a esa subjetividad que está demandando de una manera imperiosa alguna necesidad, ¿no? Me parece que por ahí te pasa. Sí, está bien. Qué lindo, interesante sería, Roberto, que lo estoy mirando por aquí. Nosotros tenemos un amigo que es un estudioso de esto, está en Estados Unidos, pero es politólogo también. Ya lo vamos a unir en algún momento. Ahora anda de vacaciones, no quiere conectarse. Ese déjame descansar, pero porque él, claro, desde allá tiene otra mirada. Tiene una mirada obviamente política sobre Argentina, pero tiene una mirada de lo que le ocurre a ellos con lo que vos decías, el sueño americano, el sueño de cruzar. Y yo siempre he discutido con él que el sueño americano de esa gente termina en los baños y en las cocinas de un montón de locales gastronómicos, en una vida absolutamente miserable, que es a la que ninguno de los americanos del norte quiere hacer. Esos trabajos no los quiere hacer nadie. Ya había un fenómeno increíble en la época de Trump, cuando Trump decide, voy a poner un muro para que no venga nadie. Dice, bueno, en los estados donde están todos los inmigrantes va a perder Trump. No, ganó. ¿Por qué? ¿Por qué ganó ahí? Porque el inmigrante decía, no quiero que vengan más, porque si no, no van a ocupar nuestro puesto de trabajo. Claro, es increíble es increíble ese fenómeno, ¿no? Sí, el sistema cuando te lleva a un lugar de disputa, de la lucha del pobre contra el pobre, es cuando termina de completar el ciclo de su objetivo de dominación, ¿no? Es tal cual. Entonces, obviamente que Boya te desentiende de hacer la aplicación más absurda, le deja a los sectores más vulnerables que lo hagan. Entonces, el odio, mire cómo era, qué interesante eso, porque
cómo también desde los sistemas de ideas, cómo se van proporcionando instancias para la creación del odio, ¿no? Entonces, el odio entre los mismos sectores, el odio entre las personas que viven las mismas realidades, ¿no? Correcto. Porque el celo de cuidar la pequeña parcela, ¿no? A esa instancia nos lleva. Y eso tiene que ver con esta manera de entender el poder como dominación, el poder como conquista, la matriz colonial del poder, de la conquista, siempre está en esa posibilidad de el hombre es lobo del hombre, ¿no? Si Sí, te puedo comer, te como y no hay chance. Y no hay chance. No hay chance. Entonces, bueno, y sin embargo la generación, yo creo que hay que recuperar la generación. Hemos tenido un encuentro ese día. Ese día, contanos un poco, Diego, cómo que muchos jóvenes... qué buena pregunta esa. Porque ese día es como que nosotros dijimos la invitación y yo un poco tirando mis propias ideas, perdón, porque estaban todos los organizadores recordame, la agrupación, el movimiento que hace la charla. Centro de Estudio para el Desarrollo. Claro, exactamente. Yo les decía, ojalá que vayan muchos jóvenes a escuchar esto, que empiecen a interesarse, decía, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, y el lugar es especial para los jóvenes. Hermoso. Especial para los jóvenes, porque además ellos se han apoderado de ese lugar. Digo, en el buen sentido, los fines de semana iban a matear, hay mucha gente joven, utilizan el espacio. Estaba bueno eso. Estaba muy bueno. Contanos un poco. Muy similar a la Plaza de los Griegos. Tal cual. El ágora. Yo veía la foto, estaba los 4 filósofos sentados adelante. Y toda la gente alrededor, muy linda la escena. La asamblea. Exactamente. La asamblea. Pero, y a la noche conversábamos también, pero la impresión era que los que estábamos ahí éramos de 40 años para arriba. Correcto. Entonces, en algún punto, me acuerdo que eso sí lo había expresado, nosotros en algunos momentos, o los que pertenecíamos a las clásicas movimientos o instituciones políticas, sí, éramos los que con nuestra mística reencantábamos la juventud, la teníamos. Exacto. Hoy la hemos perdido. Lamentablemente hemos perdido una franja muy grande de la juventud. No estamos pudiendo de vuelta a enamorarla, de reencantarlas. Tal vez tiene que ver mucho con nuestro discurso, con nuestro relato, con nuestro accionar, nuestra manera de mirar las cosas. Cuando Milei dice la casta política, nosotros nos agarra urticaria, pero ¿por qué tenemos que rechazar la categoría? Vamos a discutirla, ¿qué significa la categoría? Sí. Tienes razón. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son esos? Entonces, si nosotros no agarramos esa categoría sigue creciendo, se sigue potencializando y se sigue absolutizando en un solo espacio. Ahora, si nosotros la discutimos, ¿no? La asumimos, sobre todo cuando el gobernador dice veo un cierto descontento o agotamiento, bueno, eso es, por ahí es. Es comenzar a discutir lo que por ahí esta concepción de la casta política se va a querer o se quiere instalar como un concepto único. No es un concepto único, vamos a discutirlo. Pero ahí entra la autocrítica, necesitamos tener una fuerte autocrítica. Bueno, lo estamos viendo en el canal digital a Diego Ramos en ese momento, en el Parque del Encuentro. Creo que al lado está Martín Díaz Achával y Gastón Segura, al que lo conocemos hace un montón de años. Me hubiera gustado verlo. Algún día lo vamos a invitar a Gastón, que venga también, que nos hablar un poco, ¿no? Sí, está lindo. Estamos conversando con el politólogo Diego Ramos. Es un joven politólogo y tiene las ideas muy claras, muy sintético. Lo hemos invitado, lo vamos a adoptar al programa. Siempre va a tener algo que decir, estoy seguro, Diego. Bueno, te vamos a comprometer siempre. Muy claro en tu concepto. Te agradezco muchísimo, Diego, la diferencia de venir. Vamos a quedar para la semana que viene, en el día que vos puedas. Siempre no te vamos a molestar, pero en el día que vos puedas. Y algún día vamos a ver si podemos invitar también a algunos de los muchachos que por ahí tienen algunos conceptos, y vamos a ver qué conflicto tenemos y ver qué punto de vista y qué podemos resolver, porque de eso se trata, ¿no? Exacto, qué interesante. Bueno, le agradezco mucho a Diego, te agradezco un montón. Hemos conversado con el politólogo Diego Ramos.